Bienvenidos. Estamos con la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes haciendo este programa vivo que busca informar y poner sobre la mesa de los magallánicos un tema tan sensible como es el cáncer. Sabemos que el cáncer es hoy la primera causa de muerte en nuestro país y también en nuestra región. Cada hora, 3 personas mueren en Chile por esta causa y se considera que al menos una de ellas se hubiese salvado con un diagnóstico oportuno. Además, el cáncer tiene un gran impacto en el aspecto psicológico de la persona y su entorno. Para hablar de este tema, hoy día tenemos como invitadas a 2 psicólogas, Alejandra Sillar y Bárbara Huenchuguala, quienes también son parte de la agrupación oncológica. Bienvenidas. Hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hemos dicho, ¿cierto?, que el diagnóstico debe generar un impacto inmediato en el paciente. En tu caso, Alejandra, tú fuiste paciente oncológica. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, la verdad es que efectivamente yo soy psicóloga de profesión y durante el ejercicio de mi profesión, ¿cierto?, me había tocado ver algún paciente por ahí oncológico y uno nunca piensa que eso le va a pasar, que eso en realidad va a llegar a tocar la puerta, digamos, que va a estar tan cerca. Y el año 2018 yo fui diagnosticada con un cáncer de mama, sin antecedentes familiares, sin como nada que pudiera dar indicadores o factores de riesgo importantes. Y la verdad es que, bueno, en ese momento yo tenía 33 años, era una edad alejada de los rangos en los cuales se hace el tamizaje, ¿no es cierto?, donde se busca detectar. Por lo tanto, fue un hallazgo en base a una pesquisa que yo hice de palpación y todo se da vuelta, todo, que cambia la forma en la que ves la vida, en la que ves como las proyecciones. Creo que cada paciente tiene finalmente una experiencia particular y muy subjetiva, pero en el caso mío me conectó mucho con la vulnerabilidad, con mi parte más frágil, con la posibilidad de morir pronto, con esto de conectarse con que somos seres mortales y finitos, como que en realidad uno vive la vida, yo digo uno en general porque igual compartí estas experiencias con otros pacientes que fui conociendo en el camino y es como que viene un momento de parar y centrarse en un tratamiento que es largo, pero que detectado a tiempo el cáncer tiene un tratamiento pesado, largo, duro, digamos, pero tiene buenos resultados y eso ha ido avanzando también bastante. De hecho, ahora, 2023, ya hay otros tratamientos distintos a los que había en el 2018. Entonces, por eso es tan importante en el fondo sensibilizar a las personas respecto de la detección precoz. Bárbara, el cáncer en general, saber que uno tiene cáncer, pero también que algún familiar tiene cáncer, provoca una angustia, me imagino, en los familiares. En tu caso, tú has tenido una hermana con cáncer y un padre que falleció de cáncer. ¿Qué significó para ti esa experiencia? Primero, el tener una hermana con cáncer, yo era muy pequeña, tenía 11 años, por lo tanto sentí que faltaba ese apoyo. Como familia nos sentíamos solos y el apoyo psicológico era necesario. Ese cáncer de mi hermana se presentó a los 17 años, una adolescente, joven, ¿cierto? Sí. Luego se volvió a presentarse a sus 24 años. Y hoy en día mantiene controles y se encuentra muy bien. Luego mi padre presenta un cáncer de vesícula y ahí se complicó el diagnóstico. Finalmente mi papá fallece en el año 2018 y lo vivimos, o sea, yo como hija de un paciente oncológico y además, ¿cierto?, tuve que abordar de alguna manera a la familia. Es muy intenso, es muy duro recibir el diagnóstico, especialmente para el paciente, porque empieza con los temores, empieza la incertidumbre respecto a muchas áreas de su vida. Y se relacionan estos temores, efectivamente, como dice Alejandra, con la muerte. Y no siempre va a ser así. Hoy en día los tratamientos, todo lo que es preventivo, es tan importante.
Además, es necesario siempre considerar todos los exámenes que previenen toda la conducta, todo lo que sea previo a una detección o a un diagnóstico, hay que realizarlo. Como por ejemplo el autoexamen en la mujer en el cáncer de mama. Además, ¿cierto?, existen muchos otros exámenes como la endoscopía, que es una detección precoz, la colonoscopía, la VPH, que es la vacuna del papiloma humano, ¿cierto?, que ahí los padres debiesen saber la importancia de aplicar esta vacuna a los niños de cuarto y quinto básico, niños y niñas. ¿Por qué? Porque no tan solo genera un cáncer cervicouterino, sino además de vulva y en niños pudiese ser, niños y niñas, de ano y orofaringe. Entonces, muy importante todo eso, además de mantener una alimentación saludable, evitar el sedentarismo, el cigarrillo, el exponerse al sol. Entonces hay tanto que se puede hacer para prevenir y para poder recibir, ¿cierto?, esta información que es tan devastadora para el paciente y para el familiar. Nadie está preparado para recibir una noticia así. Hay cambios psicológicos importantes, por ejemplo, estrés, depresión, tristeza, culpa, angustia, trastorno alimenticio. ¿Cómo se puede, en el acompañamiento al paciente, abordar todos estos aspectos? Alejandra. Bueno, yo hablando como paciente, me siento una persona muy afortunada. Recibí muy buena contención, mucha contención en ese momento. Yo creo que eso es súper importante, el que existan personas que estén dispuestas para eso, porque ocurre que como sociedad nos cuesta también muchas veces enfrentarnos al sufrimiento, ¿no? Sobre todo de un ser querido. Entonces, de repente los amigos, las familias se acercan, no saben muy bien qué decir. Y a veces uno no necesita que digan nada, simplemente que estén y uno saber que están ahí, que cuenta con las personas que acompañan, ¿no es cierto? La enfermedad, principalmente el tratamiento de la enfermedad, muchas veces genera muchos cambios en términos físicos. La caída del pelo, el color de la piel, bueno, hay un desgaste, un decaimiento, en algunos casos hay cambios en el peso, algunas personas bajan mucho de peso, otros suben por corticoides. Entonces, la imagen se modifica y eso a veces también genera impacto en otras personas, como en terceros, y de repente no saben muy bien cómo abordar eso. Y, insisto, cada persona lo vive de manera distinta, pero a veces basta con estar, con acompañar, no es necesario de repente, no sé, opinar tanto o tratar de, por ejemplo, el tema del pelo, que es un tema en las mujeres como súper potente, el usar o no peluca, de repente hay mucha como intervención de terceros, opiniones respecto de qué hacer o no llores porque te vas tus defensas se van a caer, y en realidad tampoco hay como lo conversábamos delante, una evidencia como que pueda sostener en realidad eso. Si bien una persona con una carga de estrés importante sí se va a debilitar y puede generar distintos tipos de enfermedades, pero una persona que está sufriendo una enfermedad grave, está pasando por un duelo importante, es natural y lo más sano es que llore. Entonces, de repente, contar con personas al lado que me acompañen mientras yo lloro ya es suficiente. Y es súper importante el saber en el fondo que uno cuenta con la red, el tener una red de apoyo y que sea constante. Eso es súper importante. Porque pasa que, igual que pasa en los duelos, ¿no?, que de repente al principio uno puede estar muy acompañado y después igual como que se empieza a diluir todo. Entonces, acompañar hasta el final generalmente es muy efectivo en términos de contención a la persona que está pasando por esto. Bárbara, ¿son efectivos los estudios que dicen que hay una relación entre la depresión, los estados de angustia, en lo que es el inicio y el fin de un cáncer? La verdad que las evidencias, Elia, son bastante débiles. Se habla mucho de que el estrés mantenido, ¿cierto?, por un tiempo prolongado, pudiese generar cáncer o otro tipo de enfermedades graves. Pero la verdad es que el estrés, ¿cierto?, es la sensación que tiene una persona cuando no es capaz de enfrentar presiones externas. Entonces el estrés genera sintomatología. Una persona que está diagnosticada de cáncer vive el estrés constante y es por eso que se presentan diversas sintomatologías como irritabilidad, ansiedad, alteración del ciclo del sueño y además, ¿cierto?, hay otras comorbilidades como también los cuadros depresivos que pueden ser leves, moderados a severos, recurrentes, pero ahí
¿cierto? Donde también tenemos que abordar esa sintomatología y no permitir que avance. Muchas veces, ¿cierto?, con el tratamiento psicológico y de manera paralela, en ocasiones, hay que abordarlo con un tratamiento farmacológico del área psiquiátrica. ¿Por qué? Porque esos mismos síntomas no hay que permitir, como yo les decía, que avancen. Pero efectivamente las evidencias son débiles. Okay. Hoy día acá en Magallanes, la gente que sufre cáncer tiene un acompañamiento psicológico adecuado, oportuno, Alejandra. Debiera ser por canasta de prestaciones de GES que se derivara en caso de diagnóstico dentro del mismo hospital a un paciente y a su familia, a la unidad de salud mental o psicología dentro del hospital. La verdad es que la demanda es alta y el recurso igual se hace escaso. Entonces, en la realidad cuesta, y a veces estos mismos pacientes han llegado solitos a las unidades de atención primaria, cuando debiera ser abordado en secundaria. Pero se sabe que cada vez están siendo más frecuentes los diagnósticos y tampoco es tan simple como llegar y ver al paciente una vez o dos veces. Debiera existir una frecuencia mayor y un abordaje familiar también, porque el impacto es como como que yo tiro una piedra y sale como de toda la onda, ¿no es cierto? Y entonces sí se generan consultas en atención primaria y también de forma privada. Y por eso también, de hecho, no hace muchos años, Bárbara es psico-oncóloga y se especializó en el área de la psico-oncología, que es relativamente nueva dentro, sí, y que en el fondo surge en base a lo mismo, como esta necesidad, porque es una enfermedad particular, es diferente, aborda obviamente partes del duelo, pero tiene otras aristas, ¿no es cierto? Y por eso se han formado ahora especialistas y el tema ya se está como especializando más. Bárbara, me pregunto cómo se actúa para comunicar esto a los niños. Yo soy madre, me dicen que tengo cáncer, ¿cómo llego a mi casa? ¿Cómo lo enfrento? En realidad nunca a los hijos hay que ocultarle información, pero siempre en un lenguaje que ellos puedan comprender. ¿Cierto? Va a depender de la etapa en la que estén, pero nunca hay que ocultarles. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos van a observar que la mamá o el papá o algún familiar está en tratamiento, está decaído, está sin cabello, puede estar mucho más delgado. Entonces no hay que nunca ocultar ningún tipo de información. Y además los niños están presentes en el caso cuando hay un diagnóstico de cáncer que lamentablemente no tenga solución y está en etapa de fin de vida, el niño va a observar el deterioro. Es necesario que sepa. Y en ese sentido también, Alejandra, hay algunos familiares que quizás cuando ya el paciente no puede concurrir personalmente a las consultas y a los tratamientos y reciben ellos la información de los médicos, prefieren ocultarle al paciente que obviamente su vida se está acabando. ¿Eso es correcto? ¿Es ético? La verdad es que es discutible, porque dependiendo, insisto, siempre de cada caso, la mayoría de las personas siempre va a querer saber. Ahora, si el mismo paciente manifiesta su voluntad de no querer saber, por ejemplo, un diagnóstico mientras está en estudio, por supuesto que tiene que respetarse esa decisión. Pero si no, lo que correspondería sería informarle al paciente siempre de manera acompañada. O sea, muchas veces se repiten las historias de pacientes que han recibido el diagnóstico, que el médico, antes de decir viene el resultado de la biopsia, le dice, ¿usted anda sola? Y como que el paciente al tiro dice, ya, esto es muy malo, ¿no es cierto? Entonces debiera existir como esa consideración. Nosotros con la agrupación hemos conocido bastantes casos de pacientes en Punta Arenas donde más de una oportunidad se ha repetido esto de que de repente la información, no sé, por un paciente hospitalizado, operado de urgencia, y de repente llega, no sé, por la enfermera que tomó el turno y dice que tiene cáncer y el paciente todavía no sabía. Entonces, información muy sensible que debiese manejarse de manera muy responsable, porque en el fondo genera efectivamente un impacto muy potente. O sea, ahora, esas decisiones son difíciles de tomar. Yo creo que tienen que ser muy conversadas en familia, de repente quizás con apoyo de algún profesional para tomar en el fondo como la mejor opción, pero siempre respetando la decisión del paciente mismo. Eso es lo más importante. Bueno, y precisamente ahora vamos a hacer una pequeña pausa de la conversación para conocer un testimonio de un integrante de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes que generosamente comparte su experiencia con nosotros. Hola, soy Alejandra Sillar,
soy psicóloga y paciente oncológica y hoy me gustaría compartir contigo algunos consejos respecto de la comunicación con el paciente con cáncer. ¿Qué le decimos a una persona cuando nos dice que tiene cáncer? Estamos acostumbrados a utilizar frases tales como: eres un guerrero, un luchador, tienes que dar la pelea, no bajes los brazos. Estas frases, lejos de ayudar o contener al paciente, generan mayor presión y le atribuyen responsabilidad en la evolución de su enfermedad. Tratemos de acompañar a los pacientes oncológicos facilitando su expresión emocional, yendo al ritmo de ellos y dejando de exigir que exista valentía o fortaleza a la hora de enfrentar la enfermedad. Estamos con Alejandra y Bárbara, son psicólogas y también integrantes de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, conversando sobre los aspectos psicológicos de esta enfermedad y todas sus implicancias. Y habíamos, antes del testimonio de la paciente que escuchamos ahora, justo estamos hablando si es correcto hablar o no a los pacientes que están enfermos. Es una especie de, a veces, un miedo que tiene el familiar de que si su esposo, su hijo sabe que está, por ejemplo, con un cáncer terminal, va a sufrir más. Sí, sucede mucho que en ocasiones el familiar no quiere dar a conocer el diagnóstico al paciente y ahí, independientemente de la intervención que nosotros podamos realizar en la familia, ellos toman la decisión que no. ¿Por qué? Porque se escucha mucho de parte de los familiares que no quieren que el paciente sufra, no quieren que se decaiga más. Pero el paciente, increíblemente, conoce su cuerpo. Todos nosotros conocemos cómo se va deteriorando, sabemos lo que sentimos, sabemos que no vamos mejorando en un caso que fuese así. Entonces es necesario que el paciente sepa. Y ahí, si sucede lo que la familia teme, de que se decaiga, de que hay un estado de ánimo bajo, ahí viene, ¿cierto?, este abordaje del área psicológica. Ahora, yo creo que la familia piensa en que el paciente no sufra, porque todos evitamos el dolor. El ser humano evita el dolor. Pasa mucho, por ejemplo, las frases de un paciente que pueda decir: ahora que estoy enfermo no me vienen a ver. Pero eso también es válido, justifica un poco porque el ser humano utiliza muchos mecanismos inconscientes para evitar el dolor, o en ocasiones conscientes. Yo prefiero saber de lejos cómo está esa persona que está diagnosticada y que me vayan contando un poco cómo está mi familiar. Pero, y eso es todo para evitar el dolor. Yo no quiero sentir dolor, no quiero observar la angustia de otro. Estoy pensando, Alejandra, en un aspecto que me imagino no es menor, cuando hablamos que muchos pacientes de cáncer sufren mutilaciones. Principalmente uno lo asocia a veces al cáncer de mama, ¿cierto? Pero también hay otras instancias en que parte del cuerpo es cercenado, buscando que se mejore. ¿Cómo enfrenta un paciente eso y cómo se acompaña al paciente en esta instancia? La verdad es que, particularmente en el cáncer de mama, el tratamiento... hay distintos tratamientos y eso va a depender, ¿no es cierto?, de cada diagnóstico de cáncer de mama. Son muchos tipos de cáncer de mama. Pero uno de los tratamientos es la cirugía, y esa cirugía puede ser total, parcial, radical, y en el fondo eso se traduce en la mutilación de la mama. Y la mama tiene un significado en la imagen de la mujer, en la feminidad, en la sexualidad. Entonces, como los tratamientos son largos, muchas veces, en algunos casos toca quimioterapia antes, o también hay tiempos de espera entre muchos exámenes, pero acercándose a la cirugía, de repente dan los tiempos como para, comillas, hacerse la idea un poco de que va a pasar esto. Y eso después viene esta cirugía, ¿cierto? Y si es que pasó por quimioterapia la paciente, ¿no es cierto?, sin pelo, sin pestaña, sin ceja, sin mama, el desafío en términos de salud mental es grande para en el fondo ir como rearmando esta identidad, la autoimagen. Entonces, y no es menor. Ahora, por otro lado, también en mama, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, es un órgano que no tiene una función vital. Entonces, como que hay
pro y contra, y eso, insisto, va dependiendo. No es lo mismo, por ejemplo, un cáncer renal, donde a mí me van a sacar un órgano que sí cumple una función, que me va a dejar medio, ¿no es cierto?, con un solo riñón. Va a cambiar la funcionalidad, va a haber otra exigencia en mi cuerpo. En una mama pasa por un tema también estético, pero que tiene un significado ahí con lo que es el amamantar en el caso de las mamás. O sea, es un tema. Y cómo ir acompañándolo, la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, cuando supe que tenía cáncer de mama, se generó inmediatamente un desapego a la mamá. Una cosa que me ha tocado compartirlo con muchas pacientes con cáncer de mama, que es como, doctor, sáqueme todo. Porque, insisto, cambia mucho la forma de ver la vida, la forma de proyectarse, y es decir, pucha, es que o me quedo con esta mama enferma, que puede, el cáncer es contra el tiempo, eso es súper importante dejarlo claro, que puede ir avanzando, ¿no es cierto? No, sáqueme un poquito, que no sé qué, y qué pasa si queda algo. Que yo de verdad he escuchado en muchas pacientes, incluso igual lo dije, sáqueme todo, así el médico de verdad, porque uno que pone por encima es como que uno llega al límite, porque es una amenaza vital. Entonces, el estrés que genera, ¿no es cierto?, la amenaza a la vida, a la propia vida, uno transa mucho más de lo que puede llegar a pensar que transaría. Yo creo que un poco es eso. Entonces, a veces ocurre que en el entorno la gente sufre mucho más esa mama que la misma paciente. Hay pacientes, por supuesto, que lo sufren más también, ¿no?, que les duele más, y es válido, porque, insisto, todo lo mismo es distinto, pero también hay muchas pacientes que inmediatamente sueltan esa mama, así como decir, no, en realidad es mi vida, o mantener de alguna forma esta forma, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y a veces al entorno le cuesta un poco comprender eso, porque es como entrar en la cabeza de la otra persona que está con esta amenaza constante, porque es tan largo todo y es tan incierto. Uno está en quimioterapia y es como, vamos a ver cómo resulta 6 meses después. Ya, y ahora recién vamos a saber cómo va a ser la cirugía. Y entonces todo paso a paso, y uno está ahí como muy encima. Entonces, de repente no es algo que quizás la persona sienta tanto. A veces uno los duelos los va haciendo por otro lado. Por ejemplo, no sé, después de una cirugía puede quedar afectado el brazo. Puede que yo, no sé, pueda hacer alguna actividad que no pueda realizar el día de mañana. Entonces, uno va transando cosas. Uno sabe en el fondo que poder seguir también va a implicar que voy a tener que dejar cosas atrás. Voy a ir cambiando mis rutinas en adelante, voy a perder alguna funcionalidad tal vez, ¿no es cierto? Pero tiene que ver también con seguir viviendo. Y la prioridad de la vida. Bárbara, también mientras hablaba Alejandra, me imaginaba qué sucede en la mente de una persona cuando le dice, oye, para mejorarte te vamos a someter a una quimio, a una radio, ¿cierto?, terapia, y tú, no sé, te sometes a eso y después te sientes peor. Porque un poco del testimonio de los pacientes, quedan algunos atontados, con, no sé, con dolores también, con náusea. Entonces, como la gente lo debe tomar como algo contradictorio, como me dicen que me estoy mejorando si me siento peor. Claro, efectivamente los tratamientos son bastante invasivos. Hay varios tipos de tratamiento, pero uno de ellos es la quimioterapia, por ejemplo. Depende de cada paciente cómo reaccione frente a esta. Pero en ocasiones los síntomas son náusea, decaimiento, muchas veces alguna sensibilidad hacia los objetos fríos. Entonces, hay síntomas que incomodan. Por lo tanto, claro, tienen que, como dice Alejandra, es un periodo prolongado que tienen que estar bajo este tratamiento, y en ocasiones hay personas que se desgastan física y emocionalmente y no quieren continuar. Es por eso que hay que tratar de mantenerlas siempre enfocadas en este camino, en el camino del tratamiento. Ahora, otro concepto que aparece también es el duelo. ¿Cierto? El duelo es constante. Desde que se diagnostica a una persona aparece ese concepto. ¿Por qué? Porque yo dejo una vida atrás, una vida distinta. Hay un antes y un después del diagnóstico. ¿Qué dejo? Muchas veces actividad laboral, actividades lúdicas, en ocasiones postergo mi sexualidad, en otras la autonomía. Por lo tanto, yo tengo una vida distinta y me duele dejarla y hacer un paréntesis prolongado para poder mejorar. Ahora, la familia de manera paralela también vive un duelo. ¿Por qué? Porque sufren al ver a este paciente, al ver a su familiar
enfermo, la familia también está, ¿cierto?, muy afectada, pero tiene que seguir funcionando en sus actividades, a diferencia del paciente, en sus actividades y con esta preocupación. Entonces, en ocasiones se genera una dinámica bien característica, que el paciente no dice nada a sus familiares para no preocuparlo y la familia no dice nada al paciente y hacen una vida, ¿cierto?, entre comillas, si hablamos de normalidad, una vida normal, y van funcionando y va avanzando. Pero siempre es bueno, Elia, parar un poco, reunirse y decir qué es lo que están sintiendo. Ahí se generan quiebres importantes, emocionales, pero eso también libera y le va quitando un poco el peso a la mochila de todo esto. Sí, porque finalmente todos están sufriendo. Exactamente, y la familia también vive el duelo, es un duelo anticipado en el tema del diagnóstico. Durante el proceso hay un duelo porque yo voy perdiendo quizás estas cosas que yo te mencioné y bueno, se logra en ocasiones buenos resultados que hoy en día lo conversamos hace un rato atrás, la tecnología y todos los tratamientos han avanzado muchísimo y en otras ocasiones viene el duelo que queda para los familiares. Bueno, ahora los quiero invitar a hacer una especie de pequeño juego, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, de casi recordando al profesor Banderas, usted no lo diga. Nosotros nos expresamos y hay veces que nos expresamos de forma incorrecta. Periodísticamente, muchas veces uno escribe la lucha contra el cáncer. Alejandra, ¿es una lucha realmente? La verdad es que... en mi modo de ver, y lo que a mí me gustaría transmitir como paciente y como profesional psicóloga también, es que el cáncer es una enfermedad. Entonces atribuirle ciertas características bélicas, ¿no es cierto?, le da otra connotación. Y le atribuye también responsabilidad al paciente en el resultado del tratamiento. Lo que en estricto rigor no es real, porque el resultado del tratamiento al cual me someten va a depender del periodo, del momento en el que fue detectado mi cáncer, las posibilidades de tratamiento que yo tenía en ese momento, en el lugar donde estaba yo en el mundo, ¿no es cierto?, a qué puedo acceder, y no va a depender de cuántas ganas yo le ponga. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente diagnosticado con un cáncer X, se va a someter a esto y esto, y está con todo el ánimo, toda la energía, y puedo tener otro paciente que se va a someter a lo mismo, con el mismo tipo de cáncer, y está en una depresión profunda. En estricto rigor eso no va a cambiar la respuesta a la quimioterapia o a la cirugía. Entonces, pueden ser patologías como comorbilidades, como le llamamos nosotros, en lo que es salud mental, pero no va a ganar uno, va a perder el otro. No va a ganar el que sale airoso y continúa 5, 6, 10, 20 años de sobrevida, ¿no es cierto? Y va a perder el que durante el tratamiento o no lo toleró o fue allá una metástasis que complicó la situación, ¿no es cierto? Su sobrevida fue más corta. No podemos hablar de ganadores o perdedores o lo que usamos mucho en este lenguaje bélico en cáncer es el guerrero o la guerrera. Hay pacientes que les acomoda y que se sienten como muy empoderados con esto de que no, yo soy una guerrera, y está bien. Siempre yo voy a eso de que si a una persona eso le acomoda, ok, pero si uno como que bailando fino, al yo atribuirle, ¿no es cierto?, al paciente esta cualidad de guerrero, en el fondo yo le estoy poniendo en él ahí la responsabilidad de que si lucha, va a sanar, va a tener mejores resultados. Y si no, no. Y pucha, puede ser que yo le ponga todo el ánimo, todo, y mi cáncer avance y no tenga buena respuesta a la quimioterapia. Entonces, es súper delicado en el fondo porque... siento yo que es ponerle una gota más todavía de estrés al paciente. En ninguna, o sea, nadie, si yo estoy resfriado, nadie me va a decir, oye, lucha para que se... No, me van a dar un tapcín, un paracetamol, y a la cama. Pero en el caso del cáncer sí. Y ahí también entra en juego esto de no llores, que te van a bajar las defensas, no tienes que estar así, levántate de la cama, cuando de repente no hay ganas de hacer nada. Entonces, no, sí. Sí. O sea, no podemos decir ni lucha, ni guerrero, ni perder, ni ganar, Bárbara. Todo esto
este lenguaje bélico, estas metáforas bélicas nacieron de alguna manera para poder apoyar al paciente. Como decía Alejandra, claro, hay pacientes que se sienten muy bien, pero nos damos cuenta que este lenguaje es transversal, independientemente del rol o del conocimiento que se tenga de la enfermedad, está incorporado en nosotros, y cuesta un poco, ¿cierto?, como sacudirnos de estas frases. Ahora, a pesar de que no hay antecedentes claros de dónde aparece todo esto, pero se cree que alrededor de los años 70, posguerra de Vietnam, el presidente Nixon en Estados Unidos, él, al firmar el acta del cáncer, el acta nacional del cáncer en su país, él menciona estas frases. Entonces quedan ahí un poco instaladas y la gente las empieza a replicar. Entonces, de ahí hay ciertos antecedentes. Pero la verdad es que genera más presión. Es que tú vas a lograr ganarle al cáncer. Se le da una connotación como que el cáncer fuera un ente, donde nosotros tenemos que luchar contra él, con espadas, con todo, para poder vencerlo. Y finalmente logramos ser la heroína. Exactamente, pero no, es una enfermedad. ¿Sabes? Disculpa que te interrumpa, pero hay algo que a mí me pasó particularmente respecto de eso, y es sentir como, o sea, insisto, todos son libres de darle el tratamiento al cáncer, como que el tratamiento me refiero así como lo trato, como yo lo entiendo, cómo me relaciono con esta enfermedad. Pero en lo personal a mí me pasó que yo sentía que tenía un tumor dentro de mí. Entonces era parte de mí, o sea, era un impostor, un agresor, un invasor, como le llamaban, ¿no es cierto?, en la biopsia y todo, pero estaba dentro de mí, era parte mío. Entonces era un poco como esto de que maldito cáncer, a mí me generaba un poco como de, yo la verdad no luché porque siento que me entregué, fue como, yo dije, ya, ¿qué viene? Ya, quimioterapia, esto, ok, ya. Todo, vamos, ¿dónde firmo? Porque además, claro, están todos estos consentimientos informados, todas esas etapas son fuertes igual, porque uno le dice, mira, ahora a ti te vamos a pasar este tratamiento, pero esto significa esto. Ya, ok. Entonces, en el fondo, siento yo, en mi experiencia personal, porque, insisto, hay que respetar cada vivencia, pero para mí no fue una lucha, yo me entregué, así como vamos a lo que venga, con todo, y esto está acá adentro, como que es parte de mí, lo quiera yo o no. Sí. Una parte que falló, porque en el fondo es una enfermedad que implica una falla celular, ¿no es cierto? Pero está dentro mío, entonces era como, no sé. Ahora, igual hay que entender, ¿cierto?, a los familiares, a las amistades que rodean al paciente, que quieren tratar de levantar el ánimo. De decir frases que puedan apoyar, que puedan contener, y generalmente aparecen estas frases: tú eres una guerrera, lucha contra esto. Ahora, lo otro que se genera mucho es que cuando hay un cuadro depresivo en el paciente, también los familiares y las amistades son de, abre las cortinas, el día está maravilloso, levántate, eres joven, tienes hijos, tienes que tener ánimo. Ahora, esas frases en ocasiones son un poco, ¿cómo lo podría decir?, un poco intensas para el paciente, que en algún momento no tiene ganas de nada. Hay que permitirle al paciente, hay una frase que a mí me encanta, que es, y la repito siempre, que es dejar sentir. El paciente debe tener su tiempo para sentir la tristeza, para llorar, para tener rabia, para hacer pataleta frente a esto, pero hay que ir monitoreando también, porque esto igual tiene que tener un límite, ¿cierto? Y en algún momento parar y ya, ¿qué hacemos? Y es ahí cuando el abordaje terapéutico, psicoterapéutico, es importante. Cuando pasa mucho tiempo de sintomatología depresiva, hay que tener ojo. Pero estas frases, como hablábamos, ¿cierto?, finalmente no es una que pierdes contra el cáncer. No es que le ganas al cáncer. El cáncer es una enfermedad, y es una enfermedad que tiene muchos factores externos que la pueden generar, y también un factor aleatorio. Bueno, Alejandra, Bárbara, estos temas son sumamente importantes. También uno aprende mucho en estas conversaciones, y esperamos que quienes nos están siguiendo por ITV Patagonia también aprendan con nosotros de cómo esto, algo tan simple, qué debemos decir y qué cosas a veces con el buen ánimo de ayudar estamos perjudicando a una rehabilitación o al ánimo del paciente. Les agradecemos, ¿cierto? Ustedes son parte de la agrupación de pacientes oncológicos que hace posible este programa.
Y por mi parte yo los invito a que podamos seguir hablando de cáncer la próxima semana. Nos vemos. Buenas noches.